De la carta a los Romanos, por la buena noticia del Evangelio se nos revela esa fuerza salvadora de Dios. Buena noticia del Evangelio se nos revela esa fuerza salvadora de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. En efecto, se nos revela la fuerza de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Buenas tardes a todos. Sed bienvenidos de nuevo al Centro Ecuménico, a esta sesión. Después de la pausa que hemos hecho por las Jornadas Nacionales de Ecumenismo, nos volvemos a encontrar. Hoy recibimos en el Centro Ecuménico al Padre Luis Sánchez Navarro, religioso católico de los discípulos de los Corazones de Jesús y María, doctor en Filología Griega por la Universidad Complutense de Madrid y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Actualmente es catedrático de Nuevo Testamento en la Universidad de San Dámaso, aquí en Madrid. Su currículum incluye muchísimas publicaciones de teología bíblica y exégesis, centradas especialmente en el Nuevo Testamento. Hemos invitado hoy al Padre Sánchez Navarro para abordar un tema que ha aparecido en ocasiones durante nuestros diálogos, en el intercambio, las preguntas pues, de los distintos participantes del curso, y que nunca habíamos abordado específicamente en una sola sesión y que es capital para el trabajo ecuménico: la relación entre Biblia y tradición. Sabemos que se trata de una cuestión crucial, presente ya en los momentos más difíciles de la vida de la Iglesia y de ruptura, con mucho peso, además, en algunas de las posiciones más delicadas para las iglesias y comunidades hoy en día. Esta atraviesa el diálogo ecuménico pues, con muchísimo protagonismo, y por eso mismo está llamado a desempeñar un papel importante en cualquier esfuerzo por la comunión. Nosotros muchas veces hemos discutido en esta misma sala pues, el papel de la Biblia, el papel de la verdad contenida en la revelación, como el dogma se construye pues, alimentándose de la Escritura, y como esto también marca mucho nuestras tareas, nuestros esfuerzos. Nos parecía interesante poder dedicar un día a esta cuestión. Lo hacemos de la mano del Padre Sánchez Navarro, es un gran especialista, le escuchamos con atención. Yo creo que esto puede iluminar mucho pues, nuestro camino en el Centro Ecuménico, la misión que nos hemos dado. Muchas gracias, Padre. Pues muchas gracias, don Jaime López, por esta invitación a conocer y además a compartir con ustedes estas pobres reflexiones. Muchas gracias al Centro Ecuménico, Julián García Hernando, que desde hace años pues está empeñado en esa tarea tan verdaderamente ardua y misteriosa a la vez de la unidad de los cristianos, ¿no? Conscientes, supongo, yo no soy experto en ecumenismo, pero conscientes de que la unidad es algo que solo puede realizar el Espíritu Santo, porque no se puede hacer de otra manera, pero que hay una gran labor a la hora de eliminar dificultades de tipo humano y de tipo histórico y de tipo, en fin, de diverso orden, ¿no? Para que esa unidad, cuando quiera el Señor, se pueda realizar. Así que, pues mientras les felicito también por este empeño que está tan dentro del corazón de la Iglesia, ¿verdad? Y todos recordamos pues aquel magnífico documento de San Juan Pablo II, ¿no? Ut unum sint, con la expresión de la voluntad del corazón del Señor, ¿no? Que todos sean uno. Bueno, pues en este contexto, pues me ha pedido don Jaime que toque un tema polémico, porque ciertamente, no en sí mismo, pero dada la historia de la relación, digamos, entre los cristianos, entre los diversos grupos, confesiones que se han ido configurando a lo largo de la historia, pues qué duda cabe que la tradición ha sido una piedra de tropiezo para algunos, ¿no? Y recordamos en particular pues el siglo XVI, ¿verdad? Y es un tema que, por lo tanto, conviene tratar con la debida delicadeza, ¿no? Y con la debida serenidad, ¿no? Teniendo en cuenta
como es evidente, ¿no? Y esto creo que queda muy claro siempre en el diálogo ecuménico, teniendo en cuenta que el diálogo solo es posible si se clarifica la visión de cada una de las partes, ¿no? Y es desde ese punto de vista como me gustaría, por lo menos, exponer cómo la Iglesia Católica entiende esta relación entre escritura, Sagrada Escritura y tradición. Claro, el problema son los extremos, ¿no? Por una parte, pues el tradicionalismo, es decir, entender la tradición como una especie de forma esclerotizada de vivencia de la fe, y por otra parte está, pues, digamos, prescindir de forma radical de como de ese depósito, de esa historia, para buscar formas siempre nuevas de vivir la fe cristiana, ¿no? Movidos por el Espíritu. Y creo que la dificultad está siempre en descubrir el equilibrio, pero en el equilibrio creo que está la verdad, por lo menos creo que es lo que verdaderamente nos puede iluminar. Y lo primero que me gustaría hacer, yo en mis tiempos jóvenes, que los tuve, pues estudié latín, estudié filología clásica en la universidad y me gustaba, ¿no? Y ya solamente coger la palabra tradición, traditio en latín, y meditarla un poquito, pues resulta muy interesante. Resulta muy interesante desde el punto de vista semántico, ¿no? Porque como sabemos deriva de un verbo latino también, tradere, que significa entregar, ¿no? Un compuesto del verbo dar, trado, ¿verdad? Entrego. Trado, tradis, tradere. Y deriva de esta raíz, por lo tanto, tiene que ver con una entrega, con algo que se da de una persona a otra, que alguien da y que otra persona acoge. Eso es una traditio. Y en segundo lugar, pues la forma concreta de la palabra. Y la palabra es un sustantivo femenino, como en castellano, pero es lo que se llama en latín un nomen actionis, es decir, un sustantivo que designa una acción. No es un sustantivo que designa, pues, un objeto o que designa un sentimiento, sino que designa una acción, como la palabra entrega, por ejemplo, ¿no? En el fondo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ya solamente el tomar el término traditio y, si queréis, o paradosis en griego, sabemos que son equivalentes, ¿no? En lengua griega, la palabra paradosis, pues es el equivalente latino, también del verbo dar, en fin. En este caso, funcionan prácticamente como equivalentes, ¿no? Pues ya solamente tomar la palabra tradición, traditio, la palabra paradosis, pues nos ayuda a entender que la tradición no es algo estático, sino que por su propia naturaleza la tradición es algo dinámico. Y eso creo que conviene dejarlo muy claro. Qué duda cabe que la historia de la Iglesia pues ha pasado muchas épocas y ha pasado muchos avatares, en tiempos en los que la fe se ha vivido de una forma, se ha vivido de otra, ¿no? Tiempos en los que quizás pues la fe o la vida de fe haya asumido formas o prácticas, ¿no?, que luego nos hayan parecido poco adecuadas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que tradición no es todo lo contrario, digamos, a un objeto, ¿no? La tradición es la acción de entregar. Y por lo tanto, la tradición, y es el primer apartado que les he puesto en esta hojilla, verán que es una hojilla al estilo impresionista, ¿no?, porque tiene una pincelada por aquí, otra pincelada por allá. Les digo la tradición según Benedicto XVI, que tuvo unas catequesis magníficas, las primeras catequesis como papa que dedicó el primer ciclo suyo de catequesis en el año 2006, pues se dedicó a hablar unas catequesis sobre la tradición, muy iluminadoras, como todo lo que hacía Joseph Ratzinger, ¿no? Bueno, pues la tradición así aparece ante nosotros no como una especie de situación que hay que conservar, sino como una vida, un constante transmitir. Y así
creo que es interesante, es importante partir de este concepto genuinamente católico de tradición. Cuando hablamos de la importancia de la tradición, no se trata simplemente, y no se trata en primer lugar, de mantener unas formas o de mantener unos ritos concretos. Pero si los ritos son sacramentales, sí que hay que mantenerlos, evidentemente, ¿no? Pero luego, pues hay mucha expresión de la fe que ha sufrido evolución a lo largo del tiempo y basta, de forma sincrónica, basta mirar hoy dentro de la misma Iglesia Católica la diversidad de ritos que existen y nos damos cuenta de esto, de que la misma fe se puede expresar de formas distintas, ¿no? Pero la noción genuinamente católica de la tradición consiste en una vida, ¿no? Por eso Benedicto XVI en estas catequesis, como ven ahí de abril y de mayo de 2006, las tiene evidentemente en el portal web del Vaticano, pues explica que la tradición es una comunión en el tiempo, es una realidad viviente, el Evangelio vivo. Así es como los católicos entendemos la tradición. Y recordamos cómo, en fin, Pablo es el primer gran testigo del hecho de la tradición. En una de las primeras cartas que escribió, la primera carta a los Corintios, escrita en torno al año 50, por arriba, por abajo, ¿verdad? Pues hay dos momentos, ¿no? En 1 Corintios 11 y luego en 1 Corintios 15. 1 Corintios 11 referido a la Eucaristía y 1 Corintios 11 referido a la resurrección, como, por así decirlo, como los dos grandes dogmas que ha recibido Pablo, ¿no? Los dos grandes verdades de fe, ¿no? Y en los dos momentos, 1 Corintios 11 y 1 Corintios 15, utiliza la misma expresión. Porque yo, hermanos, os entregué lo que a mi vez recibí, a saber. Os entregué, y ese entregué es paradido, mis paradosis, es la tradición, lo que a mi vez recibí, el verbo complementario que es paralambano, ¿verdad? Recibir, requipere en latín. De modo que Pablo aparece en 1 Corintios 11 comunicando a la iglesia de Corinto esa tradición que él ha recibido y que es la tradición en la cual se funda la vida de la iglesia, porque es el relato de la institución de la Eucaristía. El Señor en la noche en que iba a ser entregado, pero recordamos bien el pasaje, ¿no? El segundo momento es también de orden capital, porque el segundo momento es la profesión de fe, por así decirlo, más antigua que conservamos. Repito, en torno al año 50, pocos decenios después de la resurrección, ¿no? Es esa confesión de fe que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció, ¿no? Y esa profesión de fe, pues Pablo la introduce con la misma fórmula, ¿no? Porque yo os entregué lo que a mi vez recibí. Es decir, os entregué como tradición, podríamos traducir, porque es el término técnico, lo que a mi vez recibí como tradición. Es decir, que la tradición, así entendida, como ese acto mediante el cual la Iglesia constantemente comunica su vida, está pues en los primeros testimonios de la fe cristiana. El Papa Benedicto, en esta catequesis, he seleccionado ahí dos párrafos, como pueden ver. El primero, perdonen, ¿eh? La tradición es la comunión, voy a beber un poquito de agua, esas cosas me emocionan. La tradición es la comunión de los fieles en torno a los legítimos pastores a lo largo de la historia. En otras palabras, la tradición es la continuidad orgánica de la Iglesia. La Iglesia se entendió a sí misma desde el principio no como una realidad meramente pneumática, es decir, no como una realidad meramente poseída o guiada por el Espíritu, sino como una realidad corporal en la que habitaba el Espíritu. Recordamos en la misma carta a los Corintios, ¿no? Esa enseñanza de Pablo tan importante de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y como precisamente porque todos formamos parte del mismo cuerpo, pues entonces los miembros son todos distintos y precisamente por eso son miembros del mismo cuerpo y se necesitan unos a otros y tienen todos la misma dignidad, porque todos
son miembros del mismo Cristo, aunque tengan funciones muy distintas, ¿no? Entonces, la Iglesia se entendió a sí misma desde el principio como una continuidad corporal. Caramba, se ve que hoy estoy siendo atacado por los enemigos. Una continuidad corporal, es decir, carnal, podríamos decir, la carne de Cristo. Por eso cuando el cristiano comulga, San Agustín le dice, el gran San Agustín, ¿no?, que es tan importante en la tradición cristiana, San Agustín dice, recibe lo que ya eres y en ello transfórmate. Recibe el cuerpo de Cristo porque ya eres cuerpo de Cristo y a la vez transfórmate en él. La Iglesia es concebida desde el principio como esa gran realidad corporal que es el cuerpo resucitado de Cristo, en el cual por lo tanto habita el Espíritu y en el cual al cual nos incorporamos. El bautismo, recordamos otra vez San Pablo, ¿verdad? Es imposible dejarlo. ¿Qué nos dice San Pablo? Por el bautismo os habéis incorporado a Cristo. Os habéis introducido en él, empezáis a participar de su ADN, de su sangre, de su savia, como queramos decirlo, de su misma vida, ¿no? Bueno, pues la Iglesia es una realidad orgánica y como tal tiene vida. Pues esa vida es la tradición. Esa vida es la tradición. Por eso sigue diciendo el Papa Benedicto, la tradición no es transmisión de cosas o de palabras. No es una colección de cosas muertas. La tradición es el río vivo, que se remonta a los orígenes. El río vivo en el que los orígenes están siempre presentes. Bueno, pues es una imagen bellísima. La tradición es un río, es decir, está siempre fluyendo, pero precisamente porque está siempre fluyendo, ese agua me está constantemente hablando del origen. Y me está a la vez llevando hacia mi meta, hacia nuestra meta, porque nunca vivimos en singular, sino siempre en plural. Es el gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Y al ser así, en este río vivo se realiza siempre de nuevo la palabra del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días. Esta es la visión genuinamente cristiana, católica de la tradición, ¿no? Y por eso entender la tradición como una mera vuelta a formas de vivir la fe de otras épocas, en el fondo es no entender nada. Eso sería el tradicionalismo, ¿no?, que es quizá el mayor enemigo de lo tradicional, podríamos decir, ¿no? Porque lo propio entonces es que la fe vaya adquiriendo una permanente novedad desde la radical fidelidad. Permanente novedad desde la radical fidelidad. De tal manera que, ¿cómo se renueva la Iglesia? Volviendo a las fuentes, ¿no? Ya saben ustedes que en el Vaticano II se puso, tuvo mucha fama aquel lema que casi fue un eslogan, ¿verdad? El del aggiornamento. Aggiornamento, ¿no? Actualización, podríamos decir. Lo que pasa es que en italiano, pues, tiene una fuerza, ¿verdad?, que no tiene en español. Ponerse al día, ¿no? Y claro, inmediatamente, pues los medios de comunicación lo cogieron y ya tenemos aquí un eslogan, ¿no? Cuando los medios de comunicación consiguen un eslogan, nos podemos echar a temblar, porque entonces ya sabemos que lo van a manipular y van a querer dotarle del contenido que ellos quieran. ¿Cómo entendía el Concilio Vaticano II ese aggiornamento, esa actualización, según consta por los documentos y por las actas, ¿no? Pues como un volver a las fuentes. Y esas fuentes eran la Sagrada Escritura, y esas fuentes eran los padres, los grandes padres de la Iglesia, y esas fuentes eran los grandes teólogos de la tradición cristiana, ¿no? Es decir, como que solo es posible la novedad desde la fidelidad, ¿no? Cuando se quiere promover una novedad, digamos, que se desarraiga, entonces se termina creando una caricatura. Y al final no tiene fecundidad y decae. Eso no funciona. La única forma de que haya verdadera novedad es bebiendo de las fuentes. Y por eso es tan importante, por así decirlo, como recuperar el sentido verdaderamente cristiano de la tradición, que es este, ¿no? De tal manera que la tradición, en cierto modo, es la Iglesia. La Iglesia es tradición, es decir, es acto de entregar.
es acto de entregar la palabra de Dios, es acto de entregar la vida de Dios mediante la gracia, mediante los sacramentos, es acto de entregar pues todos los tesoros de la vida cristiana, ¿no? La Iglesia es constantemente, es tradición en ese sentido, ¿no? Hay un segundo apartado que me interesaba desarrollar con ustedes con respecto ya más concretamente a la escritura. Primero, y aquí ciñéndonos, digamos, a los estudios de la exégesis crítica, quiero decir, de la exégesis crítica de los últimos 2 o 3 siglos, ¿no? Que ciertamente se podría hablar mucho de ellos, no vamos a hablarlo, por lo menos no voy a hablar ahora, porque necesitaríamos, pues no sé cuántos siglos, ¿verdad?, para hacer un status questionis. Pero lo que ha quedado muy claro, por lo menos así parece desprenderse del estudio, ¿no?, es que los textos del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, cada uno según su situación, según su momento en la historia, de forma análoga, ¿no?, pero todos, por así decirlo, han existido primero de forma oral y en un segundo momento se han puesto por escrito. Quizá el ejemplo más llamativo, a mí por lo menos es el que me resulta más llamativo, es el ejemplo del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, pues ya lo conocen, ¿verdad? Es ese libro de la Biblia que nunca sabemos muy bien qué hacer con él, ¿no? Porque por una parte decimos que es bellísimo y por otra parte no lo utilizamos nunca. Y es una paradoja, ¿no? Y en fin, vamos a reconocerle esa función de paradoja, ¿no? Ahora el padre Carlos Granados lo ha explicado en una serie de podcasts que se pueden encontrar en internet, la verdad es que están muy bien hechos. Pero bueno, pues el Cantar de los Cantares sabemos que está puesto por escrito en época persa, es decir, siglo IV, siglo III antes de Cristo. Lo sabemos porque hay algunas palabras que son préstamos del persa. Sin embargo, hay paralelos en las culturas del Antiguo Oriente, hay paralelos del segundo milenio antes de Cristo, de cantos epitalámicos, es decir, cantos nupciales, con puntos de contacto a veces muy, muy llamativos con el Cantar de los Cantares, ¿no? De tal manera que es un enigma para los estudiosos, porque parece que es un libro muy nuevo y a la vez muy antiguo. Y que yo sepa, eso es una contradicción, ¿no? Por lo menos cuando la lógica funcionaba. Es verdad que en estos tiempos posmodernos a veces ya la lógica no nos interesa demasiado, ¿verdad? ¿Cómo resolver esa aparente contradicción, o al menos esa tensión, ¿no?, entre lo antiguo y lo reciente, ¿no? Pues la mayor parte de los estudiosos ahora lo que dicen es que el Cantar de los Cantares existe desde que Israel existe, pero ha existido siempre como una tradición oral. Y solamente ya en esos siglos IV, III antes de Cristo es cuando se ha puesto por escrito. Y se ha puesto por escrito en hebreo, evidentemente, pues utilizando a veces términos. El Cantar de los Cantares desde el punto de vista lingüístico, es un verdadero suplicio o un verdadero gozo, según uno sea, porque hay cantidad de palabras que no se sabe muy bien qué significan, ¿no? Hay que ir a los 70, la traducción griega, tal, para ver cómo, porque solo aparecen ahí. Pero bueno, en cualquier caso sí que, como digo, hay paralelos del persa, por lo tanto, sabemos que es reciente, ¿no? De manera que es un libro que es a la vez muy antiguo y muy reciente, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que es un libro que ha vivido en la memoria de Israel, pero ha sido transmitido de generación en generación, de padres a hijos, podríamos decir, ¿no? Y solo en un momento ya muy tardío se puso por escrito. De hecho, la tradición rabínica considera el Cantar de los Cantares el libro más importante de la Biblia. Dice, el día más hermoso, el día más importante fue el día en que el Señor regaló a Israel el cantar, ¿no? Y en cierto modo, como que expresa toda la historia de la alianza, ¿no?, de la alianza de Dios con Israel. Por lo tanto, es un ejemplo interesante, ¿no?, para comprender cómo la tradición es un modo absolutamente necesario mediante el cual se transmite la fe, ¿no? La oralidad. ¿Qué vamos a decir de los evangelios? Es verdad que, como ustedes saben, quizá lo hayan oído alguna vez, pues siempre hay hipótesis acerca de la composición de los evangelios, ¿verdad? Y cuál fue el primero y cómo se compusieron y si existió esa fuente Q.
¿verdad? Que es una especie de Guadiana, ¿verdad? Que sale y entra y no se sabe muy bien dónde está. Pero de lo que nadie tiene ninguna duda, y hoy día pues hay algunos autores recientes que lo han puesto muy de relieve. James Dunn, por ejemplo, en Inglaterra, este autor inglés que murió hace pocos años y que tiene una obra magna, ¿no? Es el Jesús recordado, se llama así, ¿no? Y dice precisamente los evangelios son eso, es el Jesús recordado. Es decir, Jesús tal y como lo recuerdan sus discípulos por el impacto que produjo en ellos, ¿no? Y pues todos ponen subrayan la importancia de las tradiciones orales, es decir, transmitidas boca a boca, por así decirlo, corazón a corazón en la vida de la Iglesia, ¿no? Y así es como nacieron los evangelios. Y solo en un segundo momento se pusieron por escrito. Y bueno, igual han oído hablar seguramente de don Santiago Guijarro, que es catedrático en Salamanca, ¿no? Sacó un libro, Los Cuatro Evangelios, en 2010, que sacó una segunda edición, bueno, una cuarta edición, pero realmente la segunda, porque lo rehizo en 2021 y dedica pues más de 60 páginas a explicar la tradición oral, la oralidad de las tradiciones evangélicas, ¿no? Es decir, hoy día ya nadie lo pone en cuestión, nadie lo pone en cuestión. Y esto es para decir que la escritura es tradición. La escritura es tradición puesta por escrito. Pero esto nos permite ya como superar la antinomia, ¿no? Escritura o tradición. Aquí les digo la inspiración de la escritura, un hecho eclesial, ¿no? Cuando yo era joven, no sé, don Jaime, que es más joven que yo, entonces lo ha estudiado después, pero cuando yo era joven, cuando se nos explicaba la introducción a la Sagrada Escritura, pues se hablaban de los modelos de la inspiración, ¿verdad? Entonces, cómo Dios actúa en la mente del autor sagrado y en su voluntad para que conciba lo que tiene que escribir, lo escriba fielmente, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, no voy a detener ahora en ello, ¿no? El bueno de Joseph Ratzinger, cuando era joven, sí que aprovechó sus años jóvenes y los otros también, estudió a San Buenaventura, a este gran teólogo del siglo XIII, ¿no? Y estudió el concepto de revelación en San Buenaventura, ¿no? Y allí descubrió cómo entendían los grandes teólogos medievales el hecho de la inspiración. Porque como les decía, nuestra visión como hijos de la modernidad, ¿verdad? La modernidad es la época de la individualidad, ¿no? Yo me relaciono con Dios, Dios se relaciona conmigo, ¿verdad? Yo le siento a Dios, él me ama, ¿verdad? Y los demás, bueno, pues ahí están, ¿no? Sin embargo, en la gran tradición cristiana, hay que decir, porque la modernidad pues es una deformación, ¿no? de la visión cristiana, aunque tenga elementos cristianos, la gran visión cristiana es entender que no es posible el hecho de la inspiración bíblica sin la Iglesia. Y Ratzinger en su Jesús de Nazaret, de hecho se lo cito ahí, el texto es dos párrafos un poco largos, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Es interesante porque es una visión histórica y teológica a la vez. Histórica porque uno dice, es verdad, tuvo que suceder así, no pudo suceder de otra manera. Y a la vez teológica por las implicaciones que tiene, ¿no? Dice, ¿cómo es Dios autor de la Escritura? Dice él. Porque de acuerdo, el dogma, ese dogma pues que todos los cristianos compartimos, ¿verdad? De cualquier confesión, es que la Biblia es palabra de Dios. Luego que Dios es autor de la Escritura, ese es el dogma, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo entenderlo? ¿No? Pues ahí ya entra la teología, ¿no? Como decía, pues ha habido estas formas, estos intentos, interesantes sin duda, ¿no? Pero creo, según mi punto de vista, limitados y como con un cierto pecadillo original, podríamos decir, ¿no? Dice Ratzinger, siguiendo a San Buenaventura, de acuerdo, Dios es autor de la Escritura, pero ¿cómo es Dios autor de la Escritura? ¿Cómo es Dios autor de la Escritura? Y dice, Dios es autor en la Escritura, en la Biblia, en los libros bíblicos, tenemos que hablar no de dos, sino de tres autores. Y tres autores cada uno a su nivel. Y tres niveles de autoría en los cuales cada uno a su nivel es autor al 100%. Dice, en primer lugar, pues Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Y es el autor principal. Estaríamos buenos. No lo vamos a dejar como autor secundario, ¿no? Es el autor principal de la Sagrada Escritura. De eso no cabe duda. Pero no le ha soplado al oído
al autor sagrado lo que tiene que decir. Si lo ha soplado al oído, nos preguntaríamos entonces por qué los evangelios son tan distintos. ¿Cuál de los evangelistas no ha oído bien? ¿No? Eso no, la cosa no funciona, ¿no? ¿Cómo es Dios autor de la escritura? Dice, tenemos en primer lugar al autor o grupo de... Bueno, vamos a empezar por el final. Tenemos en primer lugar a Dios. Dios que interviene en la historia, eso es la revelación, se hace presente en la historia, se hace presente ante Abraham, se hace presente luego ante Moisés, se hace presente ante David, se hace presente evidentemente en el Hijo de Dios hecho hombre, la plenitud de la revelación. Dios que se da a conocer, que sale al encuentro del hombre, que por lo tanto constituye un pueblo. Dios lo primero que hace es constituir un pueblo. Dios nunca se relaciona con individuos, siempre con un pueblo. O con un individuo en vista de un pueblo. Lo primero que le dice a Abraham es: de ti haré una gran nación. Dios no se relaciona con los individuos porque le caigamos bien. Dios se relaciona con nosotros porque somos miembros de un pueblo, de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Dios que actúa, que interviene en la historia, que genera un pueblo. Y en ese pueblo vive de la memoria actualizada de las acciones de Dios. Estos días que estamos leyendo en el oficio de lectura el libro del Éxodo, pues creo que es un magnífico ejemplo, ¿no? El pueblo vive de la memoria siempre actualizada, mediante la liturgia, mediante las fiestas, de las acciones de Dios. Por lo tanto, el pueblo es una realidad teológica. Ha sido formado por Dios, ha sido convocado por Dios. Es la eclesía, ¿verdad? La eclesía que ya aparece en el Antiguo Testamento referido a la Asamblea de Israel, la eclesía de Dios, ¿no? Y ese pueblo, por lo tanto, es el que conserva la memoria y el que la transmite. Y todos recordamos en el Deuteronomio, ¿verdad? Esas cosas que tiene que preguntar el hijo al padre y el padre le tiene que responder al hijo en la cena de Pascua, ¿no? Para que no se pierda la memoria, para que todo se vaya transmitiendo constantemente, ¿no? De modo que ese pueblo es el sujeto de la tradición, es tradición viva, es constante entrega de esa palabra y de esa memoria, ¿no? Y a la vez, en el pueblo surgen miembros de ese pueblo que reciben un carisma especial. Es el carisma de la inspiración. Y es un carisma que los capacita para poner por escrito, dar testimonio autorizado de esa vida que viven en la Iglesia. Y qué duda cabe que son importantísimos los agiógrafos. Son los, por así decirlo, los depositarios del carisma, de la inspiración. Pero lo más absurdo sería entender un agiógrafo, un autor sagrado, aislado, independiente. Eso es contrario a la historia y contrario al sentido común, ¿no? Es decir, la inspiración viene al miembro de la Iglesia y en cuanto miembro de la Iglesia. Muy interesante, tengo aquí el comienzo del Evangelio de Lucas. La verdad es que los 4 evangelios, cuando me preguntan cuál es el preferido, nunca sé qué decir, ¿no? Luego siempre termino diciendo que mi preferido es el del Señor, el de Jesús, ¿no? Pero sé que no es una respuesta válida. Pero bueno, Lucas pues es magnífico y es muy interesante porque primero, porque él no es apóstol, no es de los 12, como sabemos, y en segundo lugar, porque nos ha puesto un prólogo en su evangelio, en el Evangelio y Hechos, ¿no? Se ha puesto un prólogo en el que nos ha dicho algunas cosas interesantísimas. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron, parádosis, la palabra técnica, tradición. Es decir, el Evangelio de Lucas ha nacido de la tradición. Los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron, ¿quiénes? Los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. Es decir, los 12. Los 12 y el amplio grupo de discípulos estructurado en torno a los 12, que fue testigo de los acontecimientos de la vida de Cristo y en particular del misterio pascual. Como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo.
después de investigarlo todo diligentemente, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, pues aquí están los tres autores de la Escritura. Y quizá me digan, pero si Dios no lo ha mencionado, entonces yo diré, hay que aguzar el oído, porque esas cosas que se han cumplido en griego son una voz pasiva, un participio hermosísimo un poco largo, ¿no? Ton pepleroforemenon, ¿no? Las cosas llevadas a cumplimiento. Y es un ejemplo de los muchos que hay en el Nuevo Testamento de la pasiva divina. Es decir, una acción divina expresada no con Dios como sujeto y el verbo en voz activa, sino como el verbo en voz pasiva y sin sujeto. Igual que bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, es decir, Dios los saciará. El judío lo entiende inmediatamente, ¿no? Que es una forma reverencial de referirse a la acción de Dios, ¿no? Por lo tanto, los hechos que se han cumplido entre nosotros, ahí está. Evidentemente los hechos son la resurrección de Cristo. Es decir, es la revelación de Dios la que está en el origen del Evangelio de Lucas, ¿no? Es Dios mismo, por lo tanto, comunicándose, ¿no? En segundo lugar, está el sujeto eclesial, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos y servidores, testigos oculares y servidores de la palabra. Sin la Iglesia no hay Evangelio. Sin la Iglesia no hay Sagrada Escritura. En tercer lugar, también yo he decidido escribírtelos. Ahí está el carisma de la inspiración. Lucas, miembro de una comunidad, ha recibido el impulso, ese impulso que no ha sido nada de mágico, que le ha puesto a trabajar, se ha puesto a investigar diligentemente. Y vaya si ha investigado diligentemente. Es el evangelista que más cosas nos dice de la historia en general, de la historia de la época de Jesús y de la historia misma de Jesús, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, en el prólogo de Lucas, tenemos magníficamente expresado ese hecho del cómo nace la Escritura, cómo nace un evangelio. Pues nace como expresión de la vida de la Iglesia, es decir, como expresión de la tradición. Esa expresión que un sujeto carismático, porque recibe el carisma en particular de la inspiración, que ese sujeto expresa de forma fiel, es decir, un testimonio auténtico, un testimonio verdadero de la predicación apostólica. De manera que no es posible concebir la escritura fuera de la tradición. Sigue diciendo Ratzinger, ¿no? El nexo con el sujeto pueblo de Dios es vital para la escritura. Porque el pueblo de Dios, la Iglesia, no solamente ha generado la escritura, y en sentido es autora. La Iglesia es autora del Evangelio. Cuando un pastor en comunión con la Iglesia, en comunión con la tradición, cuando un pastor de la Iglesia enseña una verdad de fe, no está haciendo violencia a la escritura. Todo lo contrario. Está reconduciéndola a su origen. Porque el pastor de la Iglesia que ha recibido ese carisma mediante la imposición de las manos, pues es intérprete autorizado de la tradición, siempre que esté evidentemente, por así decirlo, en sintonía con todo lo que la Iglesia ha vivido desde el principio, desde la resurrección del Señor, ¿no? Y por lo tanto tiene una palabra que decir. Y no es porque el obispo me diga que tengo que interpretar así el Evangelio, evidentemente el obispo, la Iglesia, entendemos que son declaraciones pues serias, ¿no? Pero por ejemplo, pues en un concilio ecuménico, Nicea, ¿no? Pues los concilios de Nicea introduce términos que no aparecían en la Biblia, homoousios, ¿no? Consustancial, y nos dice que hay que interpretar así el testimonio del Nuevo Testamento sobre Jesús. Pues muchos dicen, es que han metido la visión griega en la fe y la fe. ¿No? La Iglesia, que es autora de los escritos del Nuevo Testamento, nos dice cómo hay que entender esos escritos para que me lleven a Jesús y no me separen de él. Entonces, simplemente tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando consideramos que la Iglesia es autora del Nuevo Testamento, entonces nos damos cuenta de que tiene una palabra autorizada que decir. Y es una palabra, por lo tanto, que no resta libertad, sino que permite la libertad. Otro caso interesante, ¿verdad? Es el final. Sé que me estoy extendiendo un poco, ya voy a acabar pronto, ¿eh? Es que don Jaime
Don Jaime está preocupado, está mirándome así un poco preocupado. Juan 21-24, al final del Evangelio de Juan. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Yo digo, ¿a mí qué me importa que nosotros lo sepamos? Con que dé el testimonio a él ya está. Es el discípulo amado, ¿no? Y sin embargo, se añade ese nosotros. Es decir, el testimonio del discípulo amado está incompleto si no está en un nosotros, si no es expresión de un nosotros. Y ese nosotros, evidentemente, es la tradición eclesial. Hay una tradición que no hay que darle, es más bien de legendaria, pero sabemos que todas las leyendas de estos primeros siglos pretendían expresar alguna cosa que no pretendían ser una descripción histórica, pero sí expresar algo verdadero, algo real, ¿no? Y en el canon de Muratori, cuando se habla de la composición del Evangelio de Juan, dice que es que todos los 12 le pidieron a Juan que pusiera por escrito su testimonio, ¿no? Según ese canon de Muratori, que es un escrito de finales del siglo II, un escrito muy singular, pues según ese documento, pues el Evangelio de Juan lo escribió Juan porque se lo pidieron los 12 como expresión de la fe de los 12, ¿no? Y ese nosotros pues serían los 12 y la iglesia reunida en torno a ellos, ¿no? Bueno, pues son testimonios antiquísimos, ¿no? Que nos hablan de muchas cosas, ¿no? Por eso, y como les decía, dando pinceladas un poco así estilo impresionista, ¿no? El enunciado tercero, pues lo he puesto entre comillas, es una frase mía, es una frase quizá un poco grandilocuente, estoy de acuerdo. En el principio no existía la Biblia. En el principio no existía la Biblia. La escritura es tradición, ya como ya lo he tratado de demostrar, ¿no? De diversas formas, ¿no? Se ha dicho que la religión cristiana es la única que ha nacido con un libro en la cuna. Ese libro, evidentemente, es el Antiguo Testamento. Recordamos pues, el episodio de Maús, ¿no? El Señor, ¿cómo nace la teología cristiana? Leyendo a la luz de la resurrección el Antiguo Testamento. Lucas 24, ¿no? Pero a esa cuna tardaron mucho en llegar los libros del Nuevo Testamento. Los primeros llegaron en 20 años, quizá, 10, 20, los primeros. Y siguieron llegando hasta finales del siglo I. Todos los escritos de San Juan, ¿verdad? Siempre con la precaución que hay que tener a la hora de datar los escritos del Nuevo Testamento, pero hay bastantes testimonios de la Iglesia antigua que dicen que fueron escritos ya en época cerca de la época de Trajano, es decir, a finales del siglo I, ¿no? Tardaron en llegar los escritos del Nuevo Testamento. Simplemente no hacían falta. Y podremos decir, pero ¿podíamos vivir sin el Evangelio de Marcos? ¿O podíamos vivir sin el Evangelio de Lucas? ¿O sin la primera carta de Pedro? No hacían falta porque el acontecimiento de Jesucristo se transmitió mediante el testimonio apostólico. Los libros surgen precisamente como expresión carismática, por lo tanto, por voluntad de Dios, pero como expresión del testimonio apostólico. Si tienen valor, el Nuevo Testamento es porque expresan la tradición, son reconocidos por la Iglesia como tales, ¿no? El día siguiente a Pentecostés no había ningún libro del Nuevo Testamento. Y sin embargo a la Iglesia ya no le faltaba nada. Ya lo tenía todo. Tenía todos los medios para la salvación. Tenía el bautismo, recordamos cómo Pentecostés culmina en el bautismo de varios miles de personas. Tenía la fracción del pan, Hechos 2, ¿verdad? Al final. Tenía el testimonio de los apóstoles, que basta leer el discurso de Pedro en Hechos 2, para ver cómo hace una bellísima presentación del misterio de Cristo como cumplimiento de la Escritura de Israel. Tenía, por lo tanto, el Espíritu Santo, evidentemente, ¿no? Es decir, el día de Pentecostés, si quieren por la tarde, porque como fue por la mañana, ¿verdad? Lo sabemos. El día de Pentecostés por la tarde no había ningún libro del Nuevo Testamento y la iglesia estaba ya íntegra. ¿Significa eso que los libros del Nuevo Testamento sean secundarios o no tengan valor? Bueno, primero, yo estaría tirando piedras contra mi propio tejado si lo dijera, porque me dedico a enseñar estas cosas, ¿no? Entonces, pero sobre todo, evidentemente no quiere decir eso, porque la Iglesia que reconoce como la fuente de la revelación, la revelación se transmite en la tradición, la Iglesia es a la vez la misma que nos dice, oye, que los libros de la Escritura son inspirados por Dios. Ya en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Toda escritura inspirada por Dios.
Por lo tanto, si es inspirada por Dios, que tiene una dignidad impresionante. Se convierte en una referencia permanente para la verdad y para la vida de la Iglesia, ¿no? Y sin embargo, esa escritura que se ha puesto por escrito por obra del carisma de la inspiración es expresión del testimonio de los apóstoles, del testimonio de los 12. Y basta coger los primeros capítulos de Hechos y ver la importancia que tiene la categoría testimonio allí. Y cómo dan testimonio los 12. Y en particular dan testimonio Pedro y Juan. Y en particular da testimonio Pedro, ¿no? Y de los 12, pues hay muchos de los que no sabemos casi nada. Y sin embargo son importantísimos. Porque están expresando como colegio, como nuevo Israel, que es lo que significa los 12, están expresando el testimonio, digamos, colegial sobre la resurrección de Cristo. Por último, y ya con esto sí que voy a acabar, llevo un rato diciendo que voy a acabar, pero bueno, la Biblia de los padres de la Iglesia. El joven Ratzinger en el año 68 publicó un artículo que ha sido, como muchas de sus obras, ha sido capital, ¿no? Y el título era precisamente este, ¿no? La Biblia, la escritura, significado de los padres para la teología actual, no solo para la escritura, sino para la teología, ¿no? Y nos dice, los padres de la Iglesia son algo externo, por así decirlo, a la Sagrada Escritura, o la han constituido. Esa es una pregunta también interesante. Y la respuesta que él da, y es una respuesta que, pues evidentemente ahora, pues cada vez es más conocida y más estudiada y más compartida, ¿no? Porque corresponde a la historia, ¿no? Es, los padres de la Iglesia han constituido la Biblia cristiana. Sabemos que los libros han tenido un autor humano, carismático, que actuando en el seno de la comunidad eclesial ha expresado el testimonio apostólico y lo ha expresado pues, siempre de formas distintas, complementarias y magníficas, ¿no? Pero, pues como sabemos, en el primer siglo I circularon muchos escritos cristianos o pseudocristianos. Y en el siglo I y sobre todo en el siglo II, los padres de la Iglesia fueron decisivos a la hora de decir, este escrito expresa la tradición apostólica y este no. El canon. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos del canon. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Hablamos de un canon. Y decimos, la Biblia es esto y no otra cosa, ¿no? Sé que los judíos y por lo tanto los protestantes, hay algunos libros del Antiguo Testamento que no consideran inspirados, pero por ahora los dejamos. Si quieren nos quedamos en los 39, porque para esto no afecta, ¿no? Pero fue decisivo, porque sabemos que la primera herejía que afrontó la Iglesia fue la de Marción. Es decir, que el Antiguo Testamento no procedía del Dios verdadero, sino que era de un pseudo Dios malvado, ¿no? Y entonces, frente a eso, los padres de la Iglesia dijeron, no, tenemos estos libros del Antiguo y estos del Nuevo. Y con ello constituyeron la Biblia. Los grandes manuscritos del siglo IV y del siglo V, el Códice Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, ¿qué son? Pues la plasmación física de esa decisión de la Iglesia, a través de sus pastores, ¿no? Por lo tanto, en fin, no se confunden, porque las realidades por siempre son complejas, ¿no? Y hay que saber distinguir sin separar, ¿no? No se confunden escritura y tradición. Pero simplemente la circularidad es tan honda que si quitamos la tradición nos quedamos sin escritura. Y por desgracia, la modernidad nos lo está demostrando. Como cuando hemos renunciado a la gran tradición de la Iglesia, a esa gran tradición de la Iglesia expresada en los grandes símbolos de la fe y en las grandes convicciones morales de la Iglesia, pues entonces la escritura se disuelve, la escritura sirve para decir cualquier cosa, y si sirve para decir cualquier cosa, entonces no sirve para decir nada, ¿no? Entonces, bueno, por último les he traído un librito que les quería enseñar, un librito en el cual participé yo, por cierto, todo hay que decirlo, ¿no? No como editor, ¿no? El título creo que es interesante como conclusión de esta charla, ¿no? Tradición, antídoto para no repetirse. Si vivo fuera de la tradición, me voy a empezar a repetir inmediatamente.
Voy a empezar a repetir eslóganes, voy a empezar a repetir cosas que aparentemente suenan bien, pero que luego nos damos cuenta de que no tienen sentido. Cuando se vive verdaderamente en la tradición, esa tradición va generando constantemente formas nuevas que muestran la fecundidad de una vida. Por eso, ahora que hemos pasado el virus y todas estas cosas, ¿verdad? Pues acabo con esta idea de la tradición como el mejor de los antídotos para caminar hacia la nueva creación. Y gracias por la paciencia que han demostrado, los presentes y los lejanos.